Corre el año 1666. En el interior de un estudio florentino, un anatomista danés llamado Niels Stensen, conocido en la historia como Steno, contempla algo que lo detiene en seco. No es un animal vivo lo que tiene delante, es una cabeza. La cabeza cercenada de un tiburón descomunal, capturado por pescadores frente a las costas de Livorno. Mientras Steno disecciona la criatura, pelando capa tras capa de carne y músculo, su escalpelo se detiene. Los dientes, triangulares, serrados, afilados como navajas, y absolutamente idénticos a las piedras que los aldeanos llevaban siglos sacando de las colinas. Durante generaciones, esas piedras se habían llamado glossopetrae, lenguas de piedra, lenguas de dragones o serpientes, arrancadas en batallas bíblicas y enterradas en la tierra por mandato divino. Pero Steno vio la verdad. No eran rocas, no eran dragones, eran dientes. Y las colinas polvorientas de Italia habían sido, en algún momento imposiblemente lejano, el fondo de un océano antiguo. Un océano habitado por tiburones que hacían que el ejemplar sobre su mesa pareciera un pez de colores. Steno acababa de descubrir la primera evidencia de un fantasma. Un depredador tan grande, tan violento y tan dominante que gobernó los océanos de la Tierra durante casi 20 millones de años. Una criatura que la biología, en teoría, no debería haber permitido que existiera. Lo llamamos Otodus megalodon. Durante más de un siglo creímos conocerlo. Lo tratamos como a un monstruo de película, un gran tiburón blanco dopado con esteroides, una mole de músculo patrullando las profundidades. Pero una nueva investigación publicada en 2025 ha destrozado esa imagen por completo. Nos equivocamos con su tamaño, nos equivocamos con su forma, nos equivocamos en cómo cazaba, cómo daba a luz y por qué desapareció. El megalodón real no era simplemente un tiburón grande, era una imposibilidad biológica. Y para entenderlo, tenemos que regresar al mundo que dominó. Un error de 100 años. Si te pidiera ahora mismo que imaginases un megalodón, sé exactamente lo que verías. Un gran tiburón blanco, escalado al tamaño de un autobús, con morro cónico, mandíbulas aplastantes y ese cuerpo robusto y macizo que Hollywood ha vendido durante décadas. Y durante mucho tiempo tuvo sentido. Cuando el naturalista suizo Louis Agassiz describió formalmente la especie en 1835, miró aquellos dientes colosales y vio una semejanza inconfundible con los del gran tiburón blanco. Los metió en la misma familia, los lámnidos. La ciencia, en esencia, dictaminó, es solo un tiburón blanco, pero más grande. Pero la naturaleza raramente se repite con tanta perfección. A medida que los paleontólogos excavaron más profundo, la teoría comenzó a resquebrajarse. Investigadores como Kenshu Shimada y Kevin Nyberg observaron algo revelador. No solo el tamaño de los dientes, sino su arquitectura. Las serraciones de un tiburón blanco son irregulares, salvajes. Las del megalodón eran finas, regulares, casi matemáticamente precisas. Las raíces eran distintas. La estructura era incompatible. Fue innegable. El megalodón no era el padre del gran tiburón blanco, ni siquiera su tío. Era un primo lejano. El último representante de una línea de megatiburones, conocida como los otodóntidos. Este fue el primer indicio de que nuestro monstruo escondía secretos que apenas habíamos comenzado a rascar. Si no era un tiburón blanco, ¿qué aspecto tenía? Durante años solo pudimos adivinar. Los tiburones no tienen huesos, tienen cartílago. Al morir, se disuelven. No dejan cráneos, ni cinturas torácicas, ni brazos que medir. Solo dientes, miles y miles de dientes, lloviendo sobre el fondo del océano, como copos de nieve, durante 20 millones de años. Intentábamos resolver un puzzle del que solo teníamos el 5% de las piezas, hasta que encontramos las vértebras.
En el Real Instituto Belga de Ciencias Naturales reposa un conjunto de vértebras que es, en todos los sentidos de la palabra, extraordinario. Una columna vertebral fosilizada de 11 metros de largo. Incompleta, sin cabeza ni cola, solo el tronco. Durante décadas, los científicos usaron al gran tiburón blanco como plantilla para rellenar lo que faltaba. Asumieron que el megalodón tenía las mismas proporciones cortas y macizas, y con esa matemática lo encasillaron entre 15 y 18 metros. Enorme. Sí, pero limitado por las leyes de la física. En 2025, un equipo de 28 científicos internacionales, liderado por el doctor Kenshu Shimada, decidió volver a correr los números. Esta vez no consultaron solo al tiburón blanco. Analizaron 165 especies de tiburones distintas, vivas y extintas. Construyeron una nueva base de datos de ratios biológicos. Y cuando introducen las vértebras belgas en este nuevo modelo, el tiburón se estiró. Ya no parecía un tanque, parecía un torpedo, la verdadera forma del monstruo. La investigación de 2025 sugiere que el megalodón era mucho más esbelto de lo que imaginábamos. Tenía el morro más corto y aplanado, las mandíbulas comprimidas y, sobre todo, una longitud extraordinaria. Si tomas esas vértebras belgas y aplicas las nuevas proporciones delgadas, el animal no medía 15 metros. Probablemente superaba los 24 metros, casi 80 pies. Para que te hagas una idea, un gran tiburón blanco mide unos 6 metros. Un autobús urbano, 12. El megalodón equivalía a 2 autobuses unidos, morro con morro. Era más largo que un campo de cricket, más largo que una pista de bolos. Se acercaba al tamaño de una ballena azul moderna. Esto lo cambia todo. Un tiburón macizo de 50 toneladas se mueve por el agua como una excavadora. Pero un tiburón esbelto de 24 metros es otra clase de pesadilla. Con esa silueta, similar a la de un tiburón limón moderno, sugiere eficiencia. Sugiere un animal diseñado para la resistencia. Una criatura capaz de cruzar océanos enteros sin detenerse. No era un acechador costero. Era un viajero transoceánico. Un depredador que trataba el globo entero como su territorio de caza. Pero un cuerpo así de grande lleva consigo un coste aterrador: el hambre. Una máquina de matar con hambre infinita. Imagina el apetito de un animal que pesa 94 toneladas. Ser depredador es un juego de energía. Tienes que obtener más calorías de tu presa de las que quemas cazándola. Si eres un gran tiburón blanco de 2 toneladas, atrapar una foca es una transacción rentable. Pero si eres un megalodón de 94 toneladas, una foca no es nada. Una foca es una uva. Para sostener semejante masa corporal, el megalodón no podía picar entre horas. Necesitaba banquetes. Necesitaba presas densas, lentas y repletas de grasa. Necesitaba ballenas. Tenemos la evidencia marcada en los propios huesos. Los paleontólogos han encontrado costillas de ballenas fosilizadas con profundas estrías serradas que encajan a la perfección con dientes de megalodón. Y algo aún más revelador: vértebras de ballena con las puntas de dientes de megalodón rotas en su interior. Evidencia de un impacto tan violento que el depredador destrozó sus propias armas. La fuerza de mordida necesaria para lograr eso desafía la comprensión. La fuerza de mordida humana ronda los 1300 newtons. Un gran tiburón blanco alcanza unos 18.000. Las estimaciones para el megalodón apuntan a 180.000 newtons de fuerza, 10 veces más que el tiburón blanco, suficiente para aplastar un automóvil. Pero el megalodón no aplastaba coches, aplastaba cajas torácicas. La estrategia era brutal y eficiente. Los tiburones blancos de hoy suelen morder y retirarse, dejando que la presa se desangre. El megalodón no tenía tiempo para eso. Sus dientes eran gruesos y robustos,
diseñados no solo para cortar carne, sino para pulverizar hueso. Probablemente embestía a las ballenas pequeñas a alta velocidad, apuntando directamente a la cavidad torácica para destruir el corazón y los pulmones en un instante. Era un interruptor de muerte. El horror de nacer. Pero esta talla inmensa creaba una paradoja. Para crecer tanto, hay que hacerlo rápido. Hay que empezar siendo grande. No puedes entrar en un océano lleno de depredadores, siendo una cría pequeña e indefensa. Y aquí llegamos a la revelación más perturbadora de la nueva investigación. ¿Cuánto medía un bebé megalodón? Basándose en el tamaño de las vértebras fosilizadas, los científicos estiman que un megalodón recién nacido ya medía 4 metros. 4 metros al nacer. El tamaño de un gran tiburón blanco adulto. ¿Cómo es posible que un embrión alcance el tamaño de un coche antes de dar su primer aliento? La respuesta es horror biológico en su expresión más pura. Se llama canibalismo intrauterino. Las madres de megalodón probablemente producían cientos de óvulos, pero solo algunos eran fertilizados. Los embriones que eclosionaban primero no esperaban. Tenían hambre, desarrollaban dientes dentro del útero, y entonces comenzaban a alimentarse. Comían los óvulos no fertilizados, y muy probablemente devoraban a sus hermanos más pequeños y lentos. El vientre materno no era una cuna, era una arena, un coliseo gladiatorio donde solo sobrevivía el más fuerte. Para cuando nacía un megalodón, ya era un superviviente de una masacre. No entraba al océano como una cría indefensa. Entraba como un depredador de 4 metros, curtido en batalla desde antes de conocer la luz. Esto les daba una ventaja enorme, pero también revela la fragilidad de su existencia. Una madre tenía que invertir una cantidad descomunal de energía para producir solo 1 o 2 crías. La tasa de reproducción era lenta, los márgenes estrechísimos. Y cuando eres un depredador apex, viviendo en el filo del gasto energético, el entorno solo necesita cambiar un poco para borrarte del mapa. El fin de un reinado. Durante 20 millones de años, el sistema funcionó. Los océanos eran cálidos, los niveles del mar altos. Las aguas rebosaban de ballenas lentas y pequeñas. Era un banquete que nunca terminaba. Pero hace unos 3,6 millones de años, la Tierra comenzó a cambiar. El planeta se enfrió, los polos se congelaron, el agua quedó atrapada en casquetes glaciares y los niveles del mar descendieron. Los cálidos canales costeros poco profundos, los viveros donde el megalodón parió a sus enormes crías, desaparecieron. Pero el frío hizo algo más. Transformó a las presas. Las ballenas se adaptaron. Desarrollaron capas de grasa. Empezaron a migrar hacia las gélidas aguas del Ártico y la Antártida para alimentarse. Y esto fue un problema que el megalodón no podía resolver. Los estudios recientes sugieren que era mesotérmico, capaz de mantener su cuerpo más caliente que el agua y de manera similar al atún o al tiburón blanco. Pero mantener esa temperatura corporal en un cuerpo de 94 toneladas dentro de aguas heladas requería más energía de la que podía obtener. No podía seguir a las ballenas hacia el frío. La comida se movía hacia los polos, y el monstruo estaba atrapado en los trópicos. Entonces llegó el golpe final. Un nuevo rival apareció en escena. El gran tiburón blanco. Individualmente, un tiburón blanco no era nada comparado con un megalodón. Era un aperitivo. Pero la evolución no premia al que gana el combate. Premia al que sobrevive al hambre. Los tiburones blancos eran más pequeños, necesitaban menos comida, eran ágiles, podían perseguir a la fauna marina más rápida y atlética que estaba evolucionando. Eran el iPhone frente al mainframe del megalodón. El megalodón era simplemente demasiado caro de mantener con vida. Enfrentaba una elección sin salida: morirse de hambre en los trópicos en calentamiento
o congelarse en los territorios polares de alimentación. Estaba siendo aplastado desde ambos lados. Y así, el tiburón más grande que haya existido jamás no fue derrotado en combate. No perdió ninguna guerra. Simplemente se fue apagando. Una a una, las sombras de 24 metros desaparecieron del agua, cediendo el océano a las generaciones más pequeñas, más rápidas y más adaptables. ¿Sigue ahí fuera? Sé lo que estás pensando. Sé cómo lucen los comentarios en cada vídeo sobre Megalodón. Solo hemos explorado el 5% del océano. ¿Y si está en la fosa de las Marianas? Es un pensamiento tentador. La idea de que en algún lugar de la oscuridad aplastante del abismo, o una población relicta de megalodones espera en silencio. Pero hay que mirar los hechos. Recuerda lo que dijimos sobre la energía. El megalodón era un motor que necesitaba combustible de alto octanaje en cantidades masivas. El océano profundo es un desierto. Apenas hay comida allí abajo. Desde luego, no la suficiente para sostener a una población de superdepredadores de sangre caliente y 94 toneladas. Y recuerda la temperatura. El megalodón amaba el calor. El océano profundo está cerca del punto de congelación. Es exactamente el entorno contrario para el que estaba diseñado este animal. Si el megalodón siguiera aquí, no necesitaríamos buscarlo. Veríamos las marcas de mordisco en las ballenas. Encontraríamos dientes frescos en el fondo del mar. Los oiríamos. El océano es ruidoso. Las ballenas se comunican a lo largo de miles de kilómetros. Un depredador de este tamaño tendría una huella biológica imposible de ignorar. La verdad es más trágica que la conspiración. El megalodón se fue. El límite de lo posible. Eso lo hace aún más especial. Durante una breve ventana en el tiempo profundo, las condiciones en la Tierra fueron perfectas. El agua estaba exactamente en la temperatura adecuada. Las presas eran exactamente lo suficientemente abundantes. Y durante 20 millones de años, esas condiciones sostuvieron a un depredador de escala imposible. El megalodón empujó las leyes de la biología hasta su límite absoluto. Creció hasta donde un tiburón puede crecer. Nos demostró de lo que la naturaleza es capaz cuando se le quitan los frenos. Y cuando el mundo siguió adelante, desapareció. Nuevas investigaciones seguirán cambiando la forma del monstruo. Puede que alarguen la cola, aplanen más el morro o reduzcan la aleta dorsal. Pero no cambian lo que sientes cuando te colocas frente a esas mandíbulas fosilizadas. La sensación de que nos perdimos algo increíble y que somos muy afortunados de no haber estado allí para verlo.